Hay un momento extraño que sucede cuando tu mundo se desmorona. No es una explosión, no es un gran espectáculo, sino un cambio silencioso, como si el universo mismo exhalara y te permitirá conocer un secreto que se suponía que no debías escuchar. Ese momento, para mí, llegó en forma de una sola mirada a un restaurante con poca luz. Me quedé allí, justo afuera de la entrada, con los dedos apretando la pequeña caja de terciopelo en mi bolsillo. Se suponía que iba a ser una sorpresa, algo especial, algo que le recordara a Evelyn lo que teníamos. En cambio, me encontré congelada en el lugar. Mi estómago se retorció mientras mis ojos se fijaban en la escena frente a mí. Se sentó en nuestra mesa habitual, pero no estaba sola. El hombre frente a ella se inclinó, su mano descansando casualmente sobre la de ella, el tipo de contacto que no pertenecía a un compañero de trabajo, un amigo o cualquier otra persona que debería haber estado sentada en mi asiento. Ella estaba sonriendo, no la sonrisa educada y distante que me había estado dando durante meses, la que parecía ensayada. No, esto fue diferente. Esto fue real. Y así, algo dentro de mí se hizo añicos, una muerte lenta y silenciosa. Mirando hacia atrás, debería haberlo visto venir. Las noches en el trabajo, el repentino interés en su apariencia, la forma en que su teléfono siempre estaba alejado de mí. Pero cuando has pasado años construyendo una vida con alguien, no quieres creer que las grietas sean reales. Te convences de que todo está bien, que simplemente estás siendo paranoico, que el amor no se disuelve de la noche a la mañana. Excepto que a veces sí lo hace. Entré y mi cuerpo se movió por instinto. La habitación era cálida, llena del suave murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos contra los platos. Los latidos de mi corazón rugieron en mis oídos, ahogando todo lo demás. Ella todavía no me había notado. Podría haberme marchado. Podría haberme ahorrado el dolor de lo que vendría después. Pero una parte de mí necesitaba verlo de cerca. Necesitaba escucharlo, sentirlo, dejar que la verdad me atravesara de una manera que no dejara lugar a dudas. Entonces, caminé hacia adelante, saqué la silla que estaba al lado de ellos y me senté. La risa de Evelyn murió instantáneamente. Sus ojos se abrieron y un destello de algo cruzó por su rostro. Conmoción, culpa, tal vez incluso molestia. Sterling, respiró. Su voz apenas era más que un susurro. Ah, ahí estaba. El sonido de mi nombre en sus labios, cubierto de incredulidad. No respondí. En lugar de eso, metí la mano en mi bolsillo, saqué la caja de terciopelo y la coloqué entre nosotros. Sus ojos se dirigieron hacia allí y luego volvieron a mí. Pude ver la pregunta formándose en su mente. ¿Una propuesta? ¿Un regalo? ¿Un error? Lentamente, deliberadamente, abrí la caja. Dentro, apoyado contra el satén negro, estaba mi anillo de bodas, el símbolo de todo lo que habíamos construido juntos, la vida que creía que compartíamos. Ella tragó con fuerza. ¿Qué? ¿Qué es esto? Dejé escapar un suspiro lento. Pensé que esta noche iba a ser especial, dije. Iba a recordarte lo que tenemos, pero supongo que fui el único que pensó que quedaba algo por salvar. El hombre a su lado, en silencio hasta ahora, se movió incómodo. Finalmente me volví hacia él y noté la forma en que evitaba mi mirada, la forma en que se aflojaba su agarre en la mano. Él no esperaba esto. Pensó que gritaría, que tal vez le daría un trago y montaría una escena. Pero no estaba aquí para actuar ante una audiencia. Estaba aquí para enterrar lo que quedaba de mi matrimonio. Cogí el anillo, lo saqué de la caja y lo puse suavemente sobre la mesa frente a ella. Captó la luz, un pequeño brillo contra la madera oscura. «Esto te pertenece ahora», murmuré. Durante un largo momento, ella no dijo nada. Y finalmente, ella hizo algo que me rompió más que cualquier otra cosa. Ella no lloró. Ella no pidió perdón. Ella exhaló, como si le hubieran quitado un peso de encima. Y en ese instante supe que la había perdido hacía mucho tiempo. Simplemente no me había dado cuenta hasta ahora. Evelyn no alcanzó el anillo. Ella tampoco lo rechazó. Ella simplemente lo miró fijamente, con los labios ligeramente abiertos, como si estuviera a punto de hablar pero cambiara de opinión en el último segundo. El hombre que estaba a su lado, llamémoslo él, porque su nombre no importaba,
Se movió en su asiento. Su malestar prácticamente se desvaneció en oleadas. No estaba preparado para esto. Probablemente esperaba algún colapso dramático, tal vez una bebida tirada, una pelea a gritos. Pero no tenía ningún interés en darle ese tipo de poder sobre mí. En cambio, me senté allí, estudiándola, esperando algo, cualquier cosa que se pareciera a la mujer que había amado. «Libra esterlina», dijo finalmente, su voz ahora más suave, controlada. Ella no estaba enojada, no tenía pánico. Ella me estaba manejando como si yo fuera un problema que debía ser manejado. Este no es el momento ni el lugar. Casi me reí. ¿No es el momento ni el lugar? ¿Como si hubiera un momento apropiado para encontrar a tu esposa de la mano de otro hombre? ¿Debería haber programado mi angustia para una hora más conveniente? Me recliné y exhalé lentamente. «Sabes, casi cancelo nuestra cena esta noche», dije, ignorando la forma en que ella se tensó. El trabajo era un desastre y pensé que tal vez te sorprendería con esto más tarde, pero algo me dijo que viniera de todos modos. Señalé vagamente hacia la mesa. Supongo que finalmente entiendo por qué. Sus ojos se posaron en él por una fracción de segundo, y eso era todo lo que necesitaba. La vacilación, la conversación silenciosa, la súplica silenciosa para que hiciera algo. Pero permaneció en silencio, mirando la mesa como si deseara poder hundirse en ella. Entonces me volví hacia ella. «¿Cuánto tiempo?» Evelyn inhaló profundamente. «Sterling, por favor». «¿Cuánto tiempo?» Mi voz era firme. No lo estaba planteando, no lo necesitaba. El peso de la pregunta por sí solo la hizo encogerse en su asiento. Dudó lo suficiente para decirme que estaba a punto de mentir. «No mucho», murmuró. «Algunas semanas». Asentí lentamente, dejándola tener ese momento de falsa seguridad, dejándola pensar que le creía. «Unas pocas semanas», repetí. «Bien». Ella no sabía que yo ya lo había sospechado durante meses, que había notado las altas horas de la noche, el cambio en su rutina, la forma en que de repente comenzó a esforzarse más en verse bien para nada en particular. Lo había ignorado, convencido de que estaba pensando demasiado, que simplemente estábamos estancados. Pero en el momento en que los vi juntos, vi la forma en que sus dedos se curvaron alrededor de los de él como si fuera natural, lo supe. Esto no era nuevo. Esto no fue un error ni un impulso o algo que pudiera explicar con una excusa débil. Este fue un patrón, una elección. Y ya no estaba ciego ante ello. Cogí mi vaso de agua y tomé un sorbo lento mientras dejaba que el silencio se extendiera entre nosotros. La tensión era asfixiante, lo suficientemente espesa como para ahogarse. Luego, finalmente, empujé mi silla hacia atrás y me levanté. Los ojos de Evelyn se abrieron ligeramente, como si esperara que yo dijera más, que le exigiera algo. Pero ya había dicho todo lo que había que decir. En lugar de eso, saqué mi billetera del bolsillo, saqué algunos billetes y los coloqué al lado de mi plato intacto. Una propina para el camarero que no tenía idea de que acababa de servirme la peor comida de mi vida. Luego la miré por última vez. «Espero que haya valido la pena», dije en voz baja, y dicho esto, me alejé. No miré atrás. Pero cuando salí al aire fresco de la noche, con el corazón latiendo contra mis costillas, un pensamiento se repetía en mi cabeza. No había terminado. Aún no. El aire frío me golpeó la cara cuando salí del restaurante, pero no hizo nada para adormecer la tormenta dentro de mí. Mis dedos se cerraron en puños a mis costados, no por ira, sino por la abrumadora necesidad de sentir algo sólido, algo real. Seguí caminando, mi mente repasando el momento en que Evelyn exhaló ese único aliento, como si se hubiera quitado un peso de encima. No miedo, no culpa, alivio. Debería haberlo visto antes. No hubo una gran confesión. Sin súplicas. Sin pánico. Solo un reconocimiento silencioso y tácito entre nosotros de que todo lo que construimos a lo largo de los años ya se había derrumbado. Simplemente había estado demasiado ciego para notar el polvo que se acumulaba a mi alrededor. No estaba enojado como la gente espera. No estaba pensando en venganza o destrucción. Ese no era yo. Estaba simplemente vacío. El tipo de vacío que te traga por completo, arrastrándose en cada pensamiento, cada movimiento,
hasta que incluso respirar te parece una tarea ardua. Llegué a mi auto, pero no entré. En cambio, me quedé allí, mirando mi propio reflejo en la ventanilla del lado del conductor. El hombre que me miraba no era el mismo que había salido de casa hacía una hora, dispuesto a sorprender a su esposa con una renovación simbólica de su compromiso. No. El hombre del espejo era un extraño. Uno obligado a afrontar la verdad innegable de que la mujer que había amado, la vida que había apreciado, ahora no era más que un recuerdo. Una vibración en mi bolsillo me sacó de allí. Mi teléfono. Lo saqué y miré la pantalla. Evelyn. Lo dejé sonar, una y otra vez. No respondí. En lugar de eso, guardé el teléfono en mi bolsillo y finalmente abrí la puerta del auto. Pero antes de que pudiera deslizarme en el asiento del conductor, mi mirada se elevó directamente hacia el gran ventanal del restaurante. Ella todavía estaba sentada allí, pero ahora no lo miraba. Ella me estaba mirando. Su rostro era ilegible, su expresión atrapada entre el arrepentimiento y algo más que no podía identificar. Pero ella no se movió. Ella no vino corriendo detrás de mí. Ella simplemente miró. Y por primera vez en toda nuestra relación, no tenía ningún deseo de descubrir qué pasaba por su mente. Subí al auto, encendí el motor y me fui. La casa vacía. Cuando entré en el camino de entrada, la realidad de lo que acababa de suceder estaba empezando a asentarse. La casa estaba oscura y silenciosa. Por un momento, me quedé allí sentado, agarrando el volante, mirando la puerta principal como si ya no me perteneciera. ¿Cómo entras a una casa que ya no te sientes como en casa? ¿Cómo puedes dormir en una cama que todavía huele a la persona que te traicionó? ¿Cómo existes en un espacio lleno de fantasmas de la vida que creías que era real? Me obligué a moverme, a salir del auto, a abrir la puerta. En el interior, todo estaba exactamente igual que cuando me fui. Las fotos enmarcadas en las paredes. La acogedora manta que cubría el sofá. La vela de la mesa de café que Evelyn siempre encendía por las noches. Todo seguía ahí, intacto, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Me paré en medio de la sala, mirando la foto nuestra el día de nuestra boda. La sonrisa de Evelyn era amplia y sus brazos me rodearon con fuerza. Me miré a la cara, tratando de recordar cómo se había sentido esa versión de mí en ese momento. Con un movimiento lento y deliberado, quité el marco de la pared y lo coloqué boca abajo sobre la mesa de café. Ya no necesitaba ver eso. Subí las escaleras hasta nuestro dormitorio. Nuestra cama. Su lado del armario estaba lleno de vestidos, suéteres y zapatos pulcramente colgados y alineados en filas perfectas. Me quedé allí, mirándolos, antes de acercarme. Luego, sin pensar, extendí la mano y saqué un suéter de la percha. Olía a su perfume, el mismo aroma que probablemente había usado en su casa, el mismo aroma que se aferraba a ella cuando llegaba tarde a casa y me besaba como si no pasara nada. Lo dejé caer al suelo. No estaba segura de cuánto tiempo estuve allí, pero finalmente retrocedí y se me hizo un nudo en la garganta. Necesitaba salir de aquí. Justo cuando me giraba para irme, mi teléfono volvió a sonar en mi bolsillo. Lo saqué esperando el nombre de Evelyn, pero no era ella. Era un mensaje de mi mejor amigo, Grant. Oye, hombre, llámame cuando escuches esto. Es importante. Fruncí el ceño. De todas las personas que se acercaron a mí esta noche, no me lo esperaba a él. Dudé por un momento, luego presioné marcar. Contestó al primer timbre. Sterling, dijo, con la voz tensa. ¿Estás en casa? Sí, dije lentamente. ¿Por qué? Hubo una larga pausa. Luego, finalmente, exhaló bruscamente. Hay algo que necesitas saber. Agarré el teléfono con más fuerza. Grant no era el tipo de persona que se mostrara dramática, pero algo en su tono hizo que se me oprimiera el pecho. ¿Qué es? Pregunté, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Otra pausa. Luego, en voz más baja que antes, dijo, se trata de Evelyn. Una risa amarga se me escapó antes de que pudiera detenerla. Por supuesto que lo es. Sí, Grant, ya me lo imaginaba, dije. ¿Qué crees exactamente que no sé ya? Otra exhalación de su lado. Mira, hombre, no sé cómo decir esto, pero lo sé desde hace un tiempo.
Las palabras cayeron como un golpe en el estómago. Apreté más el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué? Dije, apenas capaz de respirar. ¿Lo sabías? Una de las personas en las que más confiaba en el mundo sabía de la aventura de mi esposa desde hacía meses y no me lo había dicho. ¿Lo sabías? Repetí, mi voz inquietantemente tranquila. Sterling, hombre, yo. ¿Lo sabías? Dije de nuevo, esta vez más fuerte. Y no me lo dijiste. Pensé que te estaba protegiendo, suplicaba ahora la voz de Grant. No tenía pruebas y yo no sabía cómo sacar el tema a colación. Estabas feliz, hombre, y yo no quería ser yo, para destrozar tu vida. Dejé escapar una risa hueca. No querías destrozar mi vida. Repetí. ¿Y qué? Dejarme caminar como un idiota mientras mi esposa desfilaba con otra persona era mejor. Sterling, lo siento, dijo, y por primera vez, realmente sonó como si lo dijera en serio. Me equivoqué. Solo, pensé que si me mantenía al margen. Tal vez me equivoqué, tal vez. ¿Quién es él? Lo interrumpí. Silencio. Tragué fuerte y bajé la voz. Ahora, Grant, ¿quién es él? Una pausa. Un respiro profundo. Luego, en voz baja, dijo, Elliot. El nombre me golpeó como una bofetada. Elliot. No un tipo cualquiera del trabajo. No un extraño. Elliot era un amigo. Mi amigo. El mismo tipo que había estado en mi casa decenas de veces. El mismo tipo que se reía de mis chistes, brindaba cervezas conmigo en las barbacoas y hablaba de deportes como si fuéramos dos tipos normales. El mismo chico que estuvo a mi lado en mi boda y me dijo lo afortunada que era de tener a Evelyn. Cerré los ojos y las náuseas se retorcieron en mis entrañas. ¿Cuánto tiempo? Susurré. Más de un año, admitió Grant. Tal vez más. Un año. Había pasado más de un año durmiendo al lado de una mujer que ya me había abandonado en todos los aspectos importantes. Había pasado más de un año confiando en alguien que me había estado sonriendo en la cara mientras me apuñalaba por la espalda. No me di cuenta de que había estado agarrando el borde de la cómoda hasta que me dolieron los dedos. Sterling, dijo Grant con cautela. Hombre, tómate un segundo antes de hacer algo. Te conozco. Sé que simplemente quieres reaccionar. Pero no iba a hacer nada. No tenía ningún interés en una gran confrontación explosiva. No hay interés en gritar, pelear y montar una escena. Eso no era lo que yo era. En cambio, exhalé lentamente, mi cuerpo inquietantemente tranquilo. Gracias por decírmelo, dije finalmente, con la voz vacía. Incluso si fuera demasiado tarde. Colgué. Luego, por primera vez en toda la noche, me permití sentirlo. La traición, la humillación, el peso de todo eso cayó sobre mí al mismo tiempo. Había sido un tonto. No solo por Evelyn, por todo ello. Había pasado años creyendo en amistades que no eran reales, en un amor que había muerto mucho antes de que me diera cuenta. Y ahora era el momento de dejarlo todo ir. Volví al armario. La vida que había construido. La vida que ya no existía. Luego, respirando tranquilamente, cogí mi maleta del estante y comencé a hacer las maletas. Conduje durante horas, sin ningún destino en particular en mente, solo con la necesidad de moverme, para escapar del peso de lo que acababa de aprender. Los faros cortaron las carreteras vacías. Mis dedos agarrando el volante. Mis pensamientos corren más rápido que el propio coche. Elliot, precisamente. Yo había confiado en él. Le había dejado entrar en mi casa, en mi vida. Y todo el tiempo había estado andando a escondidas con mi esposa a mis espaldas, riéndose de mis chistes, brindando vasos conmigo en las reuniones como si no pasara nada. Y Evelyn, alguna vez me había amado o simplemente había estado esperando una salida que no la convirtiera en la mala. Me obligué a respirar profundamente. Esta espiral no me estaba ayudando. Lo hecho. El pasado no se podía reescribir. Pero el futuro, eso todavía era mío para darle forma. En algún momento, el cansancio se apoderó de mí. Entré en un pequeño restaurante al borde de la carretera.
De esos que tenían letreros de neón parpadeando contra el cielo oscuro, de esos que olían a café y a arrepentimientos nocturnos. Entré y el calor me golpeó al instante. Unos cuantos camioneros de aspecto cansado estaban sentados en el mostrador, bebiendo café, con los ojos pegados al viejo televisor montado en la pared. Una camarera, probablemente de unos 40 años, levantó la vista y me asintió cortésmente antes de volverse para limpiar una mesa. Me senté cerca de la ventana y miré mi reflejo en el cristal. Apenas me reconocí. Una camarera se acercó con su libreta en la mano. —¿Noche dura? —preguntó, su voz mezclada con comprensiva simpatía. Resoplé una risa tranquila. —Algo así. Ella asintió, sin presionar para obtener más detalles. —Café, por favor. Mientras ella se alejaba, dejé que mis ojos vagaran por el restaurante. Fue entonces cuando la vi. Una mujer sentada sola en una mesa, revolviendo su té distraídamente. No estaba mirando la televisión, no estaba hojeando su teléfono, simplemente sentada allí, perdida en sus pensamientos. Algo en ella le parecía familiar. No del modo te conozco, sino del modo conozco ese sentimiento. Ella estaba sufriendo igual que yo, y por primera vez en toda la noche no me sentí del todo sola. Nuevas conversaciones, nuevos caminos. Comenzó con una simple mirada. Luego de alguna manera una pequeña y cansada sonrisa se intercambió en toda la habitación. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue el tranquilo entendimiento entre dos personas que claramente habían pasado por algo. Pero antes de darme cuenta, estaba sentado frente a ella, con una taza de café recién hecho frente a mí, y ella me decía, «Entonces, ¿quieres ir primero o debería hacerlo yo?» Sonreí. «Depende. ¿Cuál es el juego?» Ella levantó una ceja. «¿Quién tuvo la peor noche?» Solté una carcajada y sacudí la cabeza. «Creo»,